En la clase número 10, Jennifer nos va a exponer el día de hoy la continuación de los riegos que estábamos viendo. Vamos entonces. Ya. Sí, se está. Ya. A mí me tocó lluvia artificial. Que dice, espera un ratito que me estorba el. Espera un ratito. Ya. En este método participan meteorólogos para corregir o mejorar el régimen de precipitaciones en una región con nubes, llegando incluso a producir lluvias a voluntad del agricultor en forma artificial. Y una técnica es lanzando el CO2 sólido con un avión en medio de nubes. En Israel dice que habían estimulado unos meteorólogos con gotas microscópicas de agua en las nubes para que se junten y en sí formen más gotas o incluso lluvias, que se llamaba siembra de cristales, algo así, que era de cristales de yoduro de plata, que decía que cada cristal es 1 gramo de lluvia, de yoduro. Ya. Entonces, 1 gramo de cristales hacía más o menos unas 10.000 gotas o una buena lluvia, como quieras, podría decir. También está el riego tecnificado por mangas, que en este sistema de riego por mangas se usa polietileno sin costuras fabricadas, con resinas plásticas de primera calidad, con aditivos especiales para uso agrícola, que le aseguran la duración de 3 años. El factor económico es otro argumento a tomarse en cuenta, pues este método de riego puede resultar 8 veces más barato que un riego por goteo, y por lo tanto aliviar la inversión inicial que tiene que hacer el agricultor. En sí se permite un ahorro de agua para lo que era el riego tradicional, ya que por los huequitos de las mangas, el riego es más fuerte y entra directamente al suelo. Entonces, por eso ahorra un poco de agua. Tal vez consultó el costo de esas mangueritas, ¿no? No, pero decía que el ahorro es más o menos de un 51% de agua al riego tradicional. Ya. Efectos del suelo de agua en el... No, efectos del agua en el suelo. A medida que el suelo disminuye su volumen y se hace más y más compacto, hasta alcanzar un estado de consolidación natural, en el que después de cada riego no hay prácticamente variación de volumen, convirtiéndose en un suelo apelmazado, que era más o menos como que el suelo se compacta y ya no permite el ingreso de agua o se retiene, ya no hay aireación ni nada de eso. Entonces, que decía que hay que regular los riegos y la variación, o sea, la cantidad de agua por riego, que hay que hacer riegos más a cada rato, como quiera. Controlados. Más seguidos, pero con menos agua. Y que igualmente se tiene que roturar el suelo, o sea, mullir el suelo para que no se vuelva a compactar. Mejorar la estructuración. Efectos sobre la temperatura del suelo. El calor específico del agua es mayor que el del suelo, y por ello el suelo se enfría en invierno y se calienta en verano más rápido que el agua, lo que permite que en verano el agua prevenga el excesivo calentamiento del suelo y que en invierno se atenúe el frío. Era que, o sea, decía que en sí en los suelos muy profundos no cambia la temperatura como en los suelos superficiales. Entonces, ahí decía que en invierno se enfría y en verano se calienta más rápido. Los efectos químicos producidos por el agua. El agua ejerce un poder disolvente
y una acción hidrolizada. La mayoría de los materiales del suelo son solubles en el agua y ejercen los siguientes efectos: sobre la renovación de los gases del suelo, en la movilización de elementos químicos, en la pérdida de estos elementos. Y el efecto de las sustancias contenidas en el agua, que es que la calidad de los elementos químicos surten diferentes efectos y varían con el origen del agua, ya sean en ríos, lagos, fuentes o puquios, que son como vertientes, y sistemas de drenaje. En tiempos modernos se está valorando la calidad del agua por las sales y los contaminantes tóxicos o peligrosos que transporta. O sea que más o menos todas las aguas residuales y todo eso desembocan en los lagos o ríos y produce contaminación a los sectores rurales. El agua procedente de ríos. Esta agua trae consigo sustancias en solución y suspensión. Las sustancias en solución, como carbonatos y nitratos de amonio, anhidrido, carbónico, etc., provienen de las lluvias y vienen en concentraciones bajas sin mayores efectos en las plantas. Dice que igual aquí puede ser beneficioso porque vienen suelos limos, arcillosos, que enriquecen a los suelos pobres donde se concentra. Pero también puede provocar compactación, por tanto, por las piedras y todo eso que igual trae, como que se satura. Y el agua procedente de lagos. Provienen de lagos formados o deshielos de las cordilleras, pero en otros casos al lago o laguna es alimentado por ríos que tienen lago recorrido con fuertes contenidos en sales, y si estos lagos o lagunas no tienen salida al mar, su salinidad puede ser mayor, por la mayor concentración de aguas por una constante evaporación. Este era el lago de Junín, que está en Perú, me parece que era. Ya, aguas procedentes de drenaje. Cuando el drenaje proviene de terrenos simplemente húmedos, sin alto contenido de sales alcalinas, y se puede utilizar en riegos para los cultivos. Las aguas procedentes de fuentes o puquios, su origen en son fuentes subterráneas y por lo tanto su grado de salinidad es muy variado, que va desde la pureza o hasta una concentración de sales. Y el agua procedente de pozos, que es la más común que se utiliza, se utiliza como única fuente o en casos complementarios para riego o para uso personal, que igual la calidad del agua se varía de la salinidad de donde está el terreno. Ya. No, muy bien, Jennifer. ¿Alguna pregunta? ¿Los compañeros? ¿Está comprendido? ¿Se comprendió, Kenia? Buenas noches, Inge. Hola, Anderson. Ya, bueno, buena presentación, Jennifer. Gracias. El siguiente. Vamos a Adriana. O Anderson, ¿ya estás listo? Jennifer dice que le va a ayudar compartiendo usted mismo. Sí, Jenny, te envío un mensaje de WhatsApp con mi presentación. Es que a mí se me dañó la computadora. Voy a descargar primero la diapositiva ya. Yo. Ya, vamos Adriana. Vamos Adriana hasta que Jennifer descargue el archivo ese. Compártanos, por favor. Ya, insúmalo tú. Sí, sí se ve. Sí, está muy bien.
Gran atención, por favor. Ya, pues el tema que me tocó a mí, pues cantidades de agua en el tío. Dentro de, por ejemplo, dentro de los cultivos, la importancia del riego es que así como todos los vivos, al igual que las plantas, necesitan el agua para vivir. Además, dice que por medio del agua, los cultivos absorben nutrientes del suelo y realizan varias funciones fisiológicas en presencia de ellos. Por ejemplo, en el caso, si nosotros tenemos un requerimiento de agua necesaria de agua al cultivo que uno cultivar, porque cada cultivo tiene su dosificación de agua, o sea, su cantidad de agua que utiliza durante todo el proceso fisiológico, fenológico. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, dice que nosotros podemos, dentro de este proceso, dice, ¿sí se ve? Sí. Yeah. Dice que dentro de este tipo de procesos, ¿sí me escucha? Sí, sí, siga. Dice que dentro de este proceso todos los sistemas de riego dependen del tipo del suelo, del cultivo, de la cantidad de agua necesaria, de mano de obra disponible y recursos económicos, ya que un sistema de riego supone una inversión considerable dentro de la agricultura. Entre los factores que afectan a la absorción del agua en los cultivos son los factores físicos, biológicos, atmosféricos. También decía, por ejemplo, ahí tenía mucho que ver el tipo de suelo, el clima, la variedad del cultivo, depende la época también siembra, la textura y todo eso, todos esos factores afectaban de acorde a nosotros momento de implementar un cultivo. Nos debemos de conocer todo lo referente al cultivo, con lo que tiene que ver, digamos así, las fases del cultivo, por ejemplo, el proceso del riego que ocupa, porque no todos los cultivos tienden a ocupar el mismo riego, hay diferentes tipos de riego de acuerdo al cultivo. Por eso dice que también las cantidades disponibles en el suelo son las necesidades evaluadas de la demanda del cultivo. En este caso, representada por la evapotranspiración. Dice que al momento de nosotros saber la cantidad que el cultivo necesita ya dentro de esto, tomando en cuenta lo que el cultivo evapora, nosotros podemos agregar un riego adecuado de acuerdo al cultivo para poder satisfacer las necesidades de desarrollo. Ya. Ya, también se dice aquí que un adecuado sistema de riego suministra la cantidad necesaria de agua en el momento que se necesita, humedeciendo el suelo hasta la profundidad que requiere el cultivo, tratando de mantener el suelo en la capacidad de campo, o sea, que la humedad necesaria para que permita una buena germinación y desarrollo de las plantas. También sé que si en caso de no haber un adecuado digamos, un adecuado riego, o si se tiene los conocimientos adecuados de acuerdo al cultivo que necesita el agua, nosotros podríamos tener el estrés hídrico en los cultivos, y por esa manera nosotros podemos lograr tener cultivos o producciones de buena calidad. Ya. Dentro de los riegos que nosotros podemos utilizar, como se han visto que hoy en día las tecnologías y las técnicas que mejoran los suelos disminuyen e impiden las pérdidas por escurrimiento, evaporación, percolación, bueno, entre los factores. Dentro de ellos tenemos para economizar lo que es el riego. Por ejemplo, dentro de eso tenemos el riego de inundación, es el que se usa en cultivos como en el caso del arroz, que bueno, hoy en día da bastante en lo que es, digamos, en lo que es la costa. Por ejemplo, en riego por gravedad, que consiste en el surtimiento de agua por medio de tuberías o mangueras de flujo continuo que suministran agua al terreno, ya que están en los surcos o en las calles. Más o menos son similares a los del goteo.
Por ejemplo, también contamos con el riego por aspersión. Por aspersión. Ya, ese se trata de una distribución de agua a través de los puntos específicos mediante las aspersiones que simulan caídas del agua lluvia. También eso se puede ver en jardinerías que tienen que utilizar este tipo de riegos. También estamos con el riego por goteo, que puede ser en superficie o subterráneo, y consiste en la distribución de agua mediante mangueras, goteos ubicadas estratégicamente en las zonas de absorción por parte de las plantas. Esto más o menos se lo va a realizar, siempre les dan o sea, una cobertura tenga gotear siempre en las tasas de las raíces de los cultivos. De acorde el proceso, por ejemplo, no sé, en el caso por lo de la pitahaya, tienden a tener el riego por goteo. Todas las tuberías van por la raíz, por la parte de la raíz enterrada en tierra, tienden a gotear constantemente todo el tiempo, o sea, tienen como decir picadas por día, cuánto ocupan toda la plantación en los litros de agua que ellos ponen, los medicamentos, salen todo lo que son nutrientes, los fertilizantes, lo que la planta necesita para nutrir y mantenerse húmedo el cultivo. Gracias. No le escucho nada. No se le escucha, ¿no? Tiene el micrófono al lado. El micrófono. Perdón, les hablaba que, como dijo Adriana, pues en estos riegos se puede incluir los fertilizantes en solución, ¿no? Para que lleguen directamente a los cultivos. Bueno, muy bien, Adriana. ¿Alguna pregunta a los compañeros? Cálmate, Jenny. Sí, ya, listo, Jenny. Vamos. Anderson. Pártale en grande, Jennifer. Sí, Jenny, porque estoy del celular y no veo. Por- Ya. ¿No le puede hacer más grande la pantalla? Ya está toda la pantalla. Póngale en presentación grande abajo. Ya está. No me sale a mí. Los demás sí pueden ver en presentación grande. No. Yo no. No. Póngale habilitar edición. Ahí arriba del archivo dice habilitar edición. Eso póngale primerito. Inge, solo falto yo. Me falta alguien más. María y William. Yo no iba atrás de William. Iba primerito hoy día. Ah, ya. Se está compartiendo. No todavía. No, niña. Ya. Ya. Tiene parte de derecha. Ya, listo. Vamos a Anderson. Ya. Buenas noches con todos, ingenieros, compañeros. En realidad mi tema es o sea, es una secuencia de otro tema. Son las características de los surcos que ya haber dado algún compañero antes. Sí, Sí, Kenia. sí, ¿qué? Ya, vamos. De riego a presión o presurizado, que solamente es una introducción, vuelta de eso. Sigue, Jenny, por favor. Ya, en la característica de los surcos de infiltración, que es el tema que digo que ya han hablado, se encontraban se encontraban cuatro características principales, que son la distancia del surco, me cambiaste, la longitud del surco, el ancho del surco y la profundidad del surco, de los que le voy a hablar en las
pues, en la diapositiva siguiente. Sigue Pondrán, leyendo, por favor. pondrán atención, por favor, esto es importante considerar. Ya, la distancia de surco y surco es un dato que se mide, como quien dice, del centro del surco, como podemos ver ahí en la imagen. Jenny, no sé si puedes darme seleccionando. Ahí las líneas entrecortadas es un centro y se mide, como quien dice, la otra línea entrecortada. Esa de ahí con la otra línea entrecortadas. Desde ahí se puede medir, como quien dice, la distancia. Y como recomendaciones tenemos que es conveniente que la distancia entre surcos debe ser mínima de distancia en la planta que se necesita y el terreno que lo permite. El uso adecuado del distanciamiento favorece las condiciones de la densidad de plantas y mejor humedecimiento del terreno. La medición es fácil, es de centro a centro. La longitud del surco. En la longitud del surco es igualmente bastante fácil. Dice, se entiende por longitud del surco a la distancia expresada en metros entre la contrasequía o regadera, que es donde inicia, como quien dice, el riego, y donde termina el desagüe, y depende esencialmente de la pendiente y permeabilidad del terreno. En el gráfico que les puse está ahí, por ejemplo, regadera o sifón que dice, y como quien dice, el desagüe vendría a ser la parte final donde termina lo azul. Como quien dice, es todo como quien dice, a ver. Toda esta longitud, Eso, sí, Jenny. desde el Eso. sifón Desde el principio hasta el final. hasta este del- muro. Ujú. Puede ser una manguera o los surcos. Ujú. Ya, en terrenos de poca gradiente son preferibles los surcos cortos. Ya les voy a explicar en la siguiente qué son los gradientes. La longitud del surco dice varía entre los 30 y 200 metros. Si el terreno y el tipo de cultivo permiten, obviamente, trazar esos surcos. Por temas de economía, dice que se debe trabajar con surcos de larga distancia porque significa menos mano de obra en la construcción de acequias y desagües, así como en distribución de agua. Sigue Jenny, por favor. Ya, en la gradiente del surco. La gradiente del surco dice que es una característica que toma en cuenta tres cosas: la naturaleza de la planta, el tipo del suelo y la disponibilidad del agua. De lo que yo entendí, más o menos pude consultar, es como quien dice, la gradiente podría ser la permeabilidad también del agua, y según eso, o sea, debe ser el riego. Dice que en suelos muy permeables como los arenosos, la gradiente será mayor que en un arcilloso, Ujú. por lo que como quien dice, el suelo arenoso retiene más el agua, o como quien dice, sí, retiene más el agua que un arcilloso. En los primeros debemos disminuir la penetración y en el segundo debemos aumentarla, disminuyendo la velocidad de agua. Eso porque en el arcilloso, como quien dice, el agua va a irse de largo, no va a Como facilitar la entrada rápida. se va a lavar, como quien dice, más. En los lugares escasos de agua es conveniente trazar los surcos con menor pendiente, con el objetivo de que el agua vaya lentamente por el surco y así pueda penetrar. Lo que les decía es para que el agua no se escape, como quien dice, para que pueda penetrar en cada surco y en cada planta. Y así se puede almacenar. Sigue leyendo, por favor. Ya, el ancho del surco. El ancho del surco dice que está ligada con la pendiente a igualdad de profundidad, longitud y gradiente. Cuanto más ancho se traza el surco, más se humedece el terreno y resulta apropiado para copas más anchas de las plantas. La profundidad bueno, estos son más conceptos más básicos que ya se entienden. La profundidad del surco, este parámetro varía de acuerdo al tipo de suelo, cultivo y profundidad de labranza. Más o menos se requieren surcos para la caña de azúcar y maíz y espárragos, se requieren surcos más profundos de 30 centímetros que no se aporcan, o que se aporcan a muy poca altura. Dice que el surco profundo muchas veces sirve para proteger a las plántulas de vientos fríos o de heladas, como quien dice. O sea que también es recomendable hacer surcos profundos en algunos casos. Muy bien. Y eso es como quien dice para complementar el tema de Kenia, creo que. Ya.
Ya aquí sí ya es otro tema, que es el riego a presión o el presurizado. Ya. Este método, bueno, ya su nombre lo indica, ejerce desde una fuente con presión, ¿no? Dice que se dan por tres, por exudación, goteo o microirrigación. Este sistema usa estructuras llamadas goteros que dejan caer el agua gota por gota. El de exudación es casi como, igualmente como transpiración por algún elemento, puede ser alguna manguera o algún, como los que vemos abajo. Pero ya digo, es más como una transpiración que da gota a gota. Ahí vemos un gotero también en la imagen y el de aspersión, que es el más conocido. El agua es distribuida en forma de lluvia con pequeñas gotas por debajo o encima de la copa de las plantas, como vemos en la imagen, que incluso se utiliza para los campos de fútbol, en algunos casos. Estos métodos de aspersión, los métodos de aspersión pueden ser de movimiento periódico, continuo o propulsado o de movimientos fijos. Síguele, Jenny, por favor. Ya, para la estructura de un río precipitado, dice que está conformado por la unidad de fuerza, que debe ser el motor, la bomba, o bien un pozo de agua o un tanque de agua. La unidad de filtración, que es para que el agua se vaya limpiando, como quien dice, los filtros de arena y de anillos. O si hacen un filtro casero, puede ser una media incluso. La unidad de conducción con tubos de aluminio, polietileno o polivinílico. Este sistema abarca tuberías principales, secundarias y terminales. Esos son para ríos más complicados, como quien dice. Son las tuberías. El desarenador y pozas de sedimentación y desarenador. La unidad de aplicación, que son los aspersores, como quien dice, en silla, en las mangueras, en los picos de las mangueras. La unidad de medición, que presenta el medidor con la válvula volumétrica para más o menos calcular cuánto de agua o algo así. Y eso. La unidad de fumigación para inyección de fertilizantes y herbicidas. Igualmente eso es bastante importante en la agricultura porque en el mismo, cuando estamos regando el agua, podemos hacer, como quien dice, otra fumigación de fertilizantes, en caso de querer poner agrotóxicos o algún, ¿cómo es? Por aspersión. Y el sistema de control computarizado también es un elemento. Los reguladores automáticos con medidores de flujos y sensores de unidad, que son elementos más tecnológicos. Ya. También tenemos la lluvia artificial. Dice que la lluvia artificial es una alternativa que se produce al provocar el fenómeno de lluvia, y en este método participan meteorólogos para corregir o mejorar el régimen de precipitaciones en una región, con nubes llegando incluso a producir lluvias a voluntad del agricultor. O sea, un meteorólogo y un ingeniero agrónomo deben ponerse de acuerdo más o menos qué es lo que necesita el cultivo y formar nubes con un avión. Y como dice ahí, es una técnica lanzando CO2 sólido también. Pero esto es importante conocer, ¿no? Sepan que por medio de esta tecnología, pues se puede provocar precipitaciones o lluvias sobre los cultivos. Eso sí, de hecho crean nubes para que, o sea, vayan como quien dice regan. Pero obviamente son para, como quien dice, cultivos más extensivos, más grandes. Exactamente, por el a costo. gran escala, ¿no? Pero bueno, interesante. Ya, todo el riego tecnificado por mangas. Dice que estos sistemas de riego permiten un ahorro de agua en relación al riego tradicional. No sé si vemos la manguera de abajo. Ahí se puede, o sea, ver cómo solamente utilizan una sola, como quien dice, para que vaya regando todo el cultivo. Considerando que la pérdida de agua es mayor en suelos de texturas sueltas que en suelos retentivos o arcillosos, el riego por mangas no es un riego, como quien dice, a presión totalmente, sino que es por lo que el agua, o sea, va conducida por la manguera y va saliendo un poco ahí para regar el cultivo. Es un sistema fácil de aplicar
y no requiere trazado de acequias y elimina las pérdidas de conducción y distribución. Dosifica la cantidad de agua que se requiere por surco de riego. Y lo que leí también es bastante económico porque no se necesitan muchas mangueras ni tantas cosas. Pues conozcan la foto, miren, ahí está fácilmente identificar cómo es el riego por mangas. Ustedes miran una manguera y los puntos salientes del agua, pues para facilitar el riego por mangas. Este se podría decir a presión total, sino que a semi a presión, porque de lo que ya va conduciendo el agua va saliendo un poco también. Claro, y eso conforme por gravedad sigue bajando Ujú. los surcos. Listo. Ah, ya está. Gracias. Bueno. Gracias. Muy bien. ¿Al compañero alguna pregunta? Expuso temas que no eran suyos. Puso temas que no fueron de él, dice Anderson. Sí, no, Inge. O sea, los temas que usted me dio, las páginas que usted me dio, era así, el finalizar de una y el comenzar solamente de otra. Sí, algo así era. A ver, déjame revisar. Características de los surcos, ya diste eso, ¿no es cierto? Y riego a presión o presurizado. Está bien. Eso era. ¿Qué más? ¿Qué faltó, Jennifer? Yo no dije que faltó. Dije que expuso 2 temas míos y Ah, igual de que volvió a complementar entonces los temas. Ya, pero mejor, pues. Yo di Bueno. las páginas que me dio. No importa. Vamos con el que sigue. María. Ya. De estas presentaciones igual hacemos un cuestionario, ¿sí? Verán que en el anterior no les tomé nada en ese cuestionario de las que hizo Kenia, de las que hizo Andrés, Juli y Brian. Las presentaciones todavía no están. En esta semana ya van incluidas todo este capítulo de riego. Bueno, vamos con María. Ya. Lo que les voy a explicar es el cálculo de agua requerida por riego. Ya, para ello tenemos que tener en características de agua, o sea, la relación de agua, suelo y planta, lo que es el coeficiente o punto de marchitez, capacidad de campo, la densidad y profundidad. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Regrésele un Los ratito, por ejemplos, favor. ya, ahí. Para los compañeros, por favor, tomar atención. Esas son las abreviaciones para que puedan aplicar las fórmulas, lo que está en paréntesis, del coeficiente de marchitez, capacidad de campo, densidad del suelo y profundidad de remojo. Y de esa manera se va a abreviar. Siga, por favor, María, gracias. Ya en los datos que tenemos del ejercicio es el coeficiente de marchitez, el 10%, la capacidad de campo, el 30%, 1.5 metros cúbicos, creo que sí, ¿Ya? y la profundidad de 0,50 metros. Y lo que vamos a calcular es la humedad, la humedad de riego. Ajá. Ya, aquí ya. Y aquí viene a representar lo que es la cantidad de agua que se puede almacenar en el suelo, que es mediante el peso. Y la fórmula del peso, como sabemos, es volumen por densidad, pero en los datos no tenemos lo que es el volumen. Entonces, el volumen se calcula lo que es el área, que vendría a ser una hectárea, que sabemos que son 10 10.000 metros. Ajá. 10.000 metros cuadrados, por la profundidad, que la profundidad sí nos da. Ujú. Entonces, al calcular esto sería 5.000. Ya, pero es que le ponen los mismos datos. Entonces yo para abreviar mejor, o sea, 5.000 por la densidad que sería 1.5 metros Ajá. cúbicos. Ya como resultado nos da 7.500 metros cúbicos o toneladas, que el peso del suelo seco o cantidad de agua que puede almacenar el suelo. Ya. Ya. Y el peso obtenido corresponde al suelo seco o sea, lo que es el coeficiente de marchitez. Luego se requiere el punto más acondicionar bajo. agua.
de retención de agua es el Ujú, coeficiente de sí, porque marchitez de está, agua, sí, seco, ¿no? ya. Y para poder añadir agua, podemos decir así, para alcanzar lo que es la capacidad de campo, sea el 30% que se añadirá lo que es el 30 menos el 10%, Ujú. que eso es como para sacar lo que era aprovechable, creo que era. Ya el agua disponible o Ya se aprovechable, tendría que, sí. ajá, se resta lo que es el 10, el 30 por 10, que sería el 20%. Ujú. Ya, y en esto de aquí, o sea, el siguiente cálculo es lo que sacamos el De los 7500, 7500, que era el la requerimiento cantidad total. de agua que puede almacenar el suelo Ajá. por el... Aquí está dividido para 100, porque no queremos en porcentaje. Entonces lo dividí para 100 y se le diría 0,2 o 0,20, como está ahí. Queda como resultado 1500 toneladas o 1500 metros cúbicos, que viene a ser el volumen de agua requerido por riego. Muy bien. Ya. Consideramos un 20% como coeficiente de seguridad. Y esta parte, la verdad, no la entiendo. O sea, yo entendí hasta aquí. De esto de aquí ya no la entendí. Porque Ya. ahí se diría lo que de volumen de agua, de agua requerida, que es 1500, más los 300, que me imagino que sería multiplicado 30 por 10, o no sé de dónde sacan los 300. Es de los 1500. ¿Sí? De De 1500, los 1500. sí, si usted multiplica por 20%, va a dar 300. Ah, ya. ¿Sí? Ah, ya listo, ya. Entonces dice Entonces que de ahí, para prevenir, dice, por seguridad, o sea, van a agregar un 20% más a ese riego. sí, para adecuar lo que es la capacidad de campo, porque está en Exactamente. punto de Entonces, marchitez. por si acaso falló por ahí algún cálculo, alguna parte de la topografía, entonces hacen 20% más. Entonces ya no es 1500, sino 1800 lo que 300, va a requerir. a 1800, sí. ¿Ah? En la suma, claro, saldría eso. Ya, muy bien, María. Ya, eso, y gracias a estos cálculos, o sea, podemos darnos como la densidad por tipo de suelo, las densidades, los puntos de marchitez en porcentajes y la capacidad de campos también en porcentajes. Ya, esos ya son datos que Sí, ya están datos se han solucionados con las estandarizado, ¿no? fórmulas ahí. Exactamente, son Sí, datos ya constantes, como decir, de acuerdo a estudios que se han hecho previos. Y eso se ha concordado ya con otros investigadores y esto es lo que se ha fijado ya como parámetros. Pues digamos, en una densidad de suelo arenoso, ustedes pueden manejar una densidad de 1.7 a 1.6. En el franco arenoso, igualmente, de 1.6 a 1.6. Suelos arcillosos, que es lo que tenemos en nuestra zona, tenemos una densidad de 1.2 a 1.1. ¿Sí? Y de esta manera, igual en la marchitez permanente y en la capacidad de campo en porcentaje. Ya, para aplicar las fórmulas respectivas para hacer sus cálculos del requerimiento del agua. Siga, María. ya, eso nomás. Ahí Gracias. termina. Ya. Entonces, Sí, solo entregas de cálculo. ya, entonces con esa parte está finalizando María. Gracias. Ya, dejo de compartir, de verdad. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? Esto es muy importante considerar, ¿no? Porque si ustedes ya van a hacer una inversión en lo que es riego, ustedes deben saber calcular qué porcentaje o qué cantidad necesita su cultivo de ese riego, de esa agua. Entonces, para eso ustedes tienen que aplicar aquí esta fórmula que nos acaba de explicar María, que es del agua requerida por el cultivo y la cantidad de agua que puede almacenar ese suelo. Entonces, en base a eso, ustedes pueden aplicar con las constantes que vieron, de acuerdo a los tipos de suelo, de acuerdo a los parámetros de marchitez y capacidad de campo, solo reemplazan esos valores y ustedes ya tienen el valor específico para su cultivo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Y que fuera del Yo, tema pero fuera de eso. de las exposiciones, Perdón, no está dígame. para, no está para marcar la asistencia todavía.
De esta semana no, pero ya les subo enseguida ya. Una media horita ustedes ya les pueden registrar. Ya, a partir de las 8:30 ya les pueden registrar, ¿ya? Bueno. Ya, los demás Y igual. vamos a hacer corrección de la prueba. Me dicen que han sacado solo 10. ¿Qué van a No, hacer? no sé quién. Ya les vamos a habilitar también entonces la pestaña. Y también les voy a habilitar la pestaña para que suban esta presentación que acaban de dar. ¿Sí? Entonces, de estas presentaciones, no sé si, no creo que hay como que ustedes suban y estén disponibles para los demás compañeros, ¿verdad? Ya, entonces yo me tengo que descargar nuevamente para volverles a habilitar como documentos de apoyo. Entonces ahí en documentos de apoyo ustedes ya tienen disponible para que puedan descargar igualmente cada presentación y puedan ahí revisar y estudiar. Y este sería como otro deber, ¿verdad? Ahí, a la plataforma. Sí, ese es otro deber, subir la presentación. ¿Sí? Esa es otra tarea. Con ese se complementa la nota, porque es presentación, la exposición y subir a la plataforma. Pues con esas tres cosas se complementa el punto. Sobre un punto es todo eso. ¿Ya? Entonces, queda pendiente eso. Y el cuestionario también les voy a habilitar para que puedan hacer ahí para ayudarles con algo. Nada más pendiente. ¿Alguna otra cosa que se nos quede ahí? Solo nos faltaría William, que no sé qué ha pasado, que no se ha conectado. Para que mañana, bueno, por cuestiones de tiempo se nos salva hoy día, pero mañana a primera hora debería estar William para la defensa de su tema, que es medidores de humedad del suelo, que es importante también. ¿Sí? Y con eso estaríamos terminando ya el módulo, o sea, la unidad número 3, que corresponde a riegos y agua, todo lo que hemos visto. Entonces estudien todas las presentaciones o del poligrafiado principal para que puedan entender mejor. Echen la lectura de toda esa unidad. Creo que es la unidad o capítulo 8, si no mal recuerdo. Lo revisen para que tengan mejor concepto y mejor noción. ¿Ya? Y también tomamos cuestionario de eso. Entonces, este cuestionario vendría para, no sé qué día sería, si lo hacemos entre el viernes o lunes mismo, que quede para el lunes. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Para el viernes. Ya, puede ser para el viernes, ¿ya? Listo. Entonces, en cuestión de la tarea de las semillas, también ya se les cambió la fecha de lo que estaba la pestaña mal, ¿no? Pues me imagino que, creo que hasta hoy era, o hasta mañana. ¿Hasta cuándo está ahí? Hasta hoy nomás creo Hasta que ayer era. no era. O hasta Hasta hoy. hoy. Hasta hoy. Y los que no alcanzamos a subir. Pero pues ya. Inge, yo ya tengo hecho, si quieres le presento aquí, le hago la presentación, todo, pero no he podido subir porque se me dañó la computadora. Mejor dicho, se me cuelga cada rato, ¿no? ¿Y los La demás? computadora. Pero ya tengo hecho todo. Tampoco puedes subir, Inge. También tengo hecho todo. También se le dañó la computadora. No se me dañó. Es virus. ¿Quién más le falta germinar todavía? Eso le iba a decir, Inge. Le iba a hacer una pregunta. A ver. O sea, a ver, yo hice el trabajo y todo, y usted me dijo que le ponga resultados de que no había germinado nada, ¿verdad? Mm, Pero también yo, o sea, yo hace 3 días también sembré maíz, y el maíz ya me está germinando, y no sé ahorita qué hacer. ¿qué hacer? Nada, pues ya esperar que siga germinando ya. ¿Qué vas a Pero, cambiar? o sea, ¿qué trabajo hago? O sea, no
ya hizo un trabajo con el de que no hizo nada, pues no germinó nada. Pero ¿y del maíz cuántos días va germinando? Van, o sea, al tercer día ya me germinó, como quien dice. ¿Cuántos días ya son hoy? 4. Cuarto día. Bueno, Pero los demás ¿cómo están con sus trabajos? ¿Ya terminaron de germinar y ya sacaron sus datos? Algunos compañeros Sí, me Inge, escribieron. pero Sí. Ya, ¿qué me decía Zuli? que, por ejemplo, en eso de hacer el cuadro, eso de los resultados, usted había dicho que se utilizaba la fórmula. El valor cultural tienen que hacer. Y el poder de germinación, si no mal recuerdo. Pero esa fórmula de ahí no la aplicábamos, ¿sí? Claro, ¿qué le puede aplicar? Hacíamos el reemplazo de la pureza poniéndole al 100% porque son semillas seleccionadas que ustedes están poniendo. Pureza. O sea, si ustedes ponen 20 semillas buenas, son 20 semillas puras. Eso representa una pureza del 100%, ¿no es cierto? ¿Qué más les pide para sacar el valor cultural? ¿Qué otro dato? Adriana, usted me mandó, creo, Sí. Ya, ¿qué más necesitábamos para en el valor cultural? La pureza, Le pongo el 100% que la semilla ya certifica, entonces no tenía impurezas. En el caso, por ejemplo, de la cantidad que estaba 97, 66 parece que esa era por la cantidad que mínima de la germinación durante los 3 días. ese era el poder de germinación que usted le aplicaba ahí, creo. ¿Cierto? Porque ya fue ayer el entonces ya no es bueno. Ya. Bueno, con todo revisen en la presentación que ustedes tienen de esa clase, ahí está. O en el formato En la del presentación, Inge, poligrafiado. para la tablita, ¿sí me escucha? Perdón. En lo que era la tablita no estaba explicado cómo usted hizo. Y yo le hice, pero no sé si le hice bien porque yo le dividí las semillas germinadas que le salían en total para 3 Ya. y le sumé otra vez. Ya. Pero solamente hice eso, igual en lo que era por día, los días que a mí me germinaron igual fueron 5, igual le dividí para 3 y ese fue el resultado. Pero solamente le hice eso, yo no le hice otra fórmula, porque Ya, en la otra fórmula que había... pero aplique, pues es una fórmula más nomás. Ya. Pero es que en la fórmula que estaba ahí solamente tocaba dividir y me salía igual, no era 98. Sí, creo que le estaba haciendo con lo del... Déjeme revisar un Sí, con segundito. la de él y salía que era 94, 93. No, salía 98. Y ese Ah, 94 sí, que usted ponía, yo no le pude sacar tampoco. Por eso no le hice. Ya, por eso vamos a ver cómo han hecho y en base a eso vamos a complementar sus trabajos. Por Yo no ejemplo, hice nada. el poder germinativo es, ¿cómo se calcula? Dividiendo las semillas germinadas Por la cantidad de para la semillas. cantidad de semillas que pusieron por 100, ¿no es cierto? Entonces, ese es el poder germinativo, facilito. Y el valor cultural, ¿qué es el valor cultural? Es igual a la pureza por el poder germinativo, que ustedes ya lo están calculando, dividido para 100. Facilito. No hay ninguna cosa de complicarse. Entonces, Pero eso no está en el video. claro que está. ¿Cómo no va a estar? No. Yo ya estaba viendo el video y no explicaba eso. Y si no está, está en el poligrafiado. Ahí para que tomen más. En la diapositiva que usted subió estaba una fórmula, pero nosotros sacando con esa fórmula salía el mismo resultado. Entonces yo por eso pensé que no Pero era ahí eso. sí está, en esa presentación de semillas,
ahí está lo que es valor cultural, ahí está todo lo que es poder de germinación, ahí están todas esas fórmulas, revisen bien. Y si no está ahí Y ahora, seguido, debe estar tengo- unas 2 o 3 diapositivas más adelante. Y podemos corregir eso. Claro, tienen tiempo para mañana. Sí. Pero y en lo que ya se tocaba subir a la plataforma. Es hasta hoy día. Ya, Hasta las 7. les voy a habilitar la plataforma hasta el día viernes por el trabajo que están terminando los 2 compañeros que faltan, los que han hecho medio atrasado. ¿Sí? Pero mañana defienden las presentaciones de sus trabajos. Listo. ¿Sí? A sus fotos. Igual, Anderson, ¿cómo está tu trabajo? Así me lo pones, así sea de 4 días, 5 días. ¿Ya? Entonces, hagan eso del valor cultural nada más. Solo agreguen el valor cultural. Con eso ustedes van a sacar ahí ese dato del valor cultural. Y ya les digo, la pureza lo ponen al 100% porque ustedes saben cuántas semillas pusieron. ¿Sí? Pues la pureza es el 100%. En este caso no están calculando la pureza. Y el poder de germinación, que ya, o el poder germinativo que ustedes pueden sacar facilito haciendo semillas germinadas, dividiendo para cantidad de semillas. Con eso reemplazan en la fórmula de valor cultural y ya tienen el dato. ¿Sí? Y basándose en la otra parte de la diapositiva, ahí estaba de los 2/3 que decía, ¿no es cierto? Que deben ser germinar. Los 2/3 del total deben germinar en los primeros días, ¿cierto? Entonces ahí ustedes deben contar entre los 2/3 de días, digamos, si fueron 5 días, pues los 2/3 vendrían a ser entre el segundo y tercer día. En esos días, ¿cuántas semillas ustedes obtuvieron? Y reemplazando a sí mismo, igualito como está en ese ejemplo, si ustedes reemplazan, o sea, del total de semillas que les germinaron, ustedes dividen para los 2/3, les va a salir el valor. Y ese valor corresponde al mínimo de semillas que debieron haber germinado. ¿Sí? Y el tercio del total que dura la germinación, igualmente lo reemplazan, ¿no es cierto? Ahí tenían el medio, que es de 5 días, que vendría a ser en este caso 2. ¿Sí? Solo es de reemplazar los valores con sus datos. Nada más, eso va 2/3 mismo y un medio igual va abajo. Nada complicado. Así que por favor tomar en cuenta bien esos ejemplos y hacerlos igual con sus datos. ¿Ya? Para el día de mañana, eso, cada uno su presentación en orden de lista vamos revisando. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos, señores. No descanso más. Una buena noche a todos. Ya les habilito la asistencia, porfa, para que registren. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana.